saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra sección de un tema en 3 partes y esta semana el tema será la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Cuando hablamos de obediencia nos estamos refiriendo a el acto de acatar las órdenes de un superior. Hablamos de respetar una orden, de poner en práctica un mandato y de llevar desde la teoría a la práctica algo que se nos pide y se nos exige. La obediencia tiene que ver con sometimiento, con acatamiento, con subordinación. Entendemos a un superior y llevamos a la práctica lo que nos pide. El mejor y más sencillo ejemplo para ilustrar es el trabajo. Tenemos un jefe, el jefe da órdenes y debemos cumplirlas. Si las cumplimos, vamos a estar en ese trabajo bien. Si no cumplimos, nos van a despedir. Entonces, yo le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Esa va a ser mi base. No se olvide, estamos en este tema de 3 partes, la obediencia a Dios, y hoy vamos a ver la obediencia como causa de bendiciones. Pero yo le voy a pedir que hagamos un ejercicio para que usted lo realice en casa. Usted va a leer todo el listado de bendiciones que trae en sí la obediencia a Dios. Va a leer Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 3 al 14. Se va a gozar de ver la cantidad de bendiciones. Pero, para estar en equilibrio, después usted con calmita va a leer desde el versículo 15 del mismo capítulo de este libro, desde el versículo 15. Dese el tiempo, por favor, que yo lo he hecho. Desde el versículo 15 al 68. Y se va a dar cuenta que así como la obediencia es igual a bendición, la desobediencia es igual a maldición. A veces nos quejamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me viene esto otro? ¿No será que estamos en desobediencia a Dios? ¡Yujú! ¿Lo encontró? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Yo quiero que note la inspiración del Espíritu Santo sobre la vida de Moisés para registrar tan sublimes palabras. Están en tiempo futuro, es decir, la obediencia es una condición. Y grábeselo bien, es una condición. Por lo tanto, la obediencia o la desobediencia van a condicionar un resultado u otro. Por eso le planteé esta sencilla ecuación matemática de Dios. Obediencia es igual bendición. Ahora, muchas veces la bendición de Dios no llega como nosotros la pensamos o la planificamos, pero de llegar llega. Y la otra ecuación es desobediencia es igual maldición. En sencillas palabras, si estamos en la obediencia a Dios por medio de la Biblia, vamos a estar bajo bienaventuranza, bajo bendición.
Y Dios a su manera nos va a bendecir. Le vuelvo y le repito, no condicione usted la forma en la cual Dios le ha de bendecir. A usted y a mí solo nos corresponde obedecer. Y esa es la condición para que ahora en respuesta Dios nos bendiga. En la contraparte, muchas veces no llevamos una buena vida cristiana porque estamos en desobediencia. Y a veces culpamos a los demás o terminamos cuestionando ciertas cosas cuando los únicos culpables en el fondo somos nosotros porque hemos desobedecido. Ahora, entendamos y diferenciemos las cosas. Por un lado, Dios nos va a permitir ser probados. Por otro lado, si estamos desviados, Dios nos va a disciplinar y nos va a castigar. Y cuando nosotros vamos decididamente en desobediencia a Dios, nosotros mismos vamos a ser los causantes de vivir en miseria en muchas áreas. Hay que saber distinguir las cosas. Ahora, veamos los versículos. Acontecerá, tiempo futuro. Por lo tanto, la condición para estas bendiciones es la obediencia. Que si oyeres atentamente, mucha atención aquí, oír atentamente es lo mismo que oír inteligentemente. No es lo mismo oír que escuchar. Se ha dicho más de una vez. Es un lenguaje similar a lo que se plantea en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, entre el capítulo 2 y capítulo 3. Dice claramente el Espíritu Santo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El oír involucra discernimiento, involucra atentamente discernir lo que se nos está ordenando. Al discernir y al oír profunda y atentamente la orden que se nos ha dado, vamos a poder obedecerla correctamente. Escuchar es algo más superficial. El escuchar en sí no requiere un mayor análisis, pero aquí el contexto es oír inteligentemente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, la iglesia, ¿cómo escucha la voz de Dios? La forma más segura es atendiendo al consejo bíblico, atendiendo a lo que la palabra nos enseña. Si la palabra nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, tenemos que hacerlo. Si la Biblia nos aconseja perdonar, aunque seamos nosotros los dañados, tenemos que hacerlo. Si la Biblia nos enseña a ser personas justas, tenemos que practicar la justicia. Si nos enseña a ser personas leales, tenemos que practicar la lealtad. Todo lo que la Biblia enseña, tenemos que llevarlo a la práctica. Por eso dice, para guardar, es decir, procesar la información y poner por obra, traer desde la teoría bíblica a la práctica en la vida diaria. Todos sus mandamientos. Y aquí no estoy refiriendo los 613 mandamientos que Israel no pudo cumplir, sino que el sabio consejo bíblico en lo que la iglesia debe traer a la obra. Ahora, alguien me va a decir, pastor, pero estas grandes promesas como pueblo y conglomerado fueron dados a Israel. Y yo le voy a decir, tiene toda la razón. Pero en las áreas espirituales, nosotros vemos a Israel como el reflejo de la iglesia. El gran espejo donde la iglesia mira es Israel y su conducta. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 al 11, nos da ese mismo matiz. Vean a Israel como espejo, iglesia, para que no repita las mismas malas prácticas. Para Israel la cosa era sencilla y se dijo en reiteradas ocasiones, Dios hablando por medio de Moisés: obedezcan y serán bendecidos, desobedezcan y vivirán bajo maldición. Y es así de sencillo. Para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Cuando se prescribe algo es cuando algo se ha dictaminado. El superior dejó una orden y los que estamos bajo su mandato debemos acatar.
También Jehová tu Dios, mire, observe, tiempo futuro para la bendición, condición, obediencia. Y ahora Dios mismo se compromete, aquí hay un compromiso. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A esto a muchos les encanta. Y algunos piensan que Dios necesariamente a todos sus hijos los va a tener de gerente en alguna empresa. Con esto del Evangelio y la prosperidad a muchos le han vendido esta falacia. Aquí sí aplica literalmente a Israel, que siempre ha sido considerado cabeza de naciones, aunque es un pueblo en lo físico pequeñísimo y lo han querido destruir muchas veces. En términos espirituales, la iglesia igual bajo el gobierno de Dios tiene la primacía sobre principados, sobre el mundo espiritual. Dios ha dado realce a la iglesia. Quizás en lo físico, natural y humano no sea una realidad, pero para la iglesia aplica en las áreas espirituales. Y ahora mucha atención al versículo 2. Y vendrán sobre ti. Condición, obedece. Resultado, bendición. Y no tienes tú ni yo que andar corriendo tras las bendiciones. Te corresponde a ti y a mí obedecer a Dios simplemente, y las bendiciones vendrán como respuesta natural al compromiso hecho por Dios hacia los suyos. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Quién corre tras quién? He conocido cristianos que corren tras las bendiciones y no han entendido que solo se nos pide obedecer y las bendiciones llegarán a nuestras vidas. Pero sigue la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La consejería ya estuvo, la conclusión se deduce desde la consejería. La clave es obedecer, oyendo atentamente lo que la Biblia enseña, y solo nos falta la consigna y lema para el día de hoy. La obediencia se traduce en una vida de bendiciones. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.